bienvenidos a este Ciudad Viva de martes en una jornada que a pesar de la niebla ya nos da ese panorama, ese saborcito a jornada de feriado, a semana que tiene una jornada de feriado, aparte de estos en los que hay muchísimos uruguayos, uruguayas que tienen un día de disfrute y encima con una noche que más allá de lo comercial está institucionalizada como una noche de disfrute. Sé que es mañana, pero qué buenísimo ese preparativo de ya estar viendo qué es lo que hacemos, qué es lo que hace cada uno, y que para juntar historias para traer acá. Yo no quiero ser el amargo, pero yo evito las aglomeraciones antes de la pandemia, así que conmigo no cuenten con la salida nocturna. Pero vos no evitás todo. No te dio mucho resultado. Bueno, que avisa no traiciona, pero Eso sí. es verdad. No me gusta esa cosa de todo el mundo saliendo. No sé. Yo me siento un poco acobardado. No quiero que lo sepan. Me siento un poco acobardado entre el inspector anacoreta que odia a la gente, No le pedí boleto, que tiene agorafobia, y entre la escribana, acá al lado mío. Mira la escribana. ¿Qué pinta? Yo la veo civil. Para mí hoy está para casarse. Sí. Hoy vamos por a ver el civil. sí en el informativo. Pero A mí me da, pero que Eso de sí novia, podríamos porque a mí me hacer. da más la oficial del registro civil, la que te casa, me parece que es así. Ah, Pa, sí que no. Sí. que nunca se ríe esa señora, ¿veo? No, al contrario. Yo las que he visto están serias como perro en bote. El sábado Siempre. fui a un casamiento, pero una showwoman, la Sí, mujer. ahora son espectacular. ahora tiene más onda. Ah, bueno, hace Antes- rato que antes no un casamiento, poquita, no se antes puede. poquita. Va, firma acá. ¿Estás seguro que vas a firmar? Eso rapidito. Firma acá. Estábamos hablando de eso, ¿no? Hace rato que no tengo un casamiento yo tampoco. Y es de las instituciones, me decía mi abogado, que llegamos a una edad en que muchos decimos ya no me caso nunca más. Y es una de las instituciones que da más garantías a las dos partes. Porque uno ahí puede acordar todo. En cambio, la convivencia con todas las nuevas legislaciones. y Vengo con- invicto. De las dos cosas, En parte, sí. Sí. bueno. Invicto. No, pero decía, veo que se usa mucho esto de los falsos casamientos, las falsas bodas. ¿Se sigue Exacto. usando eso? No sé qué onda con eso, nunca fue. Es lo que la gente supongo que quiere fiesta y no quiere Ah, casarse. es Básicamente. Más bien. Pero perfectamente con todo el equipo de Ciudad Viva podríamos organizar una falsa boda. No nos vamos a casar, no vamos a tener papel ni nada, pero no nos vamos a perder la fiesta. Entonces hacen la fiesta y la luna de miel y todo eso. ¿Quién Sí, pero eso se pero puede también es hacer. falsa la luna de miel. Todo. Si hacemos una fiesta falsa, un casamiento falso, nosotros dos que estamos en pareja y aquello que es una institución de las noticias, de la credibilidad del canal, de la historia del canal, no la podemos usar. Quedan un pilar. vos. Y está bravo, ¿no? Gracias, Tania. Hacemos el casting. Se recibe escombro. Pero lo hacemos nosotros, el casting, ¿no? Yo no sé, me da mucho miedo. cosificación. Mirá que yo soy exigente, pero ustedes son bravísimas. Bueno, muy bien, pero lo podemos hacer perfectamente. Vamos a hacer. Bueno, Sí, fiesta le que hubo ayer en el Parlamento, voy a decirlo, ¿no? todo. Qué movido que estuvo. Perdón, voy a decir, como yo sé que mucho capaz que no, pero como decía el Toto. ¿Ah? Lo habíamos dijimos, dicho, ¿eh? lo dijimos. Lo habíamos dicho acá. Yo temprano. tengo que reconocer que el señor Josema ayer tuvo razón. ¿De qué? Ayer dijo Josema, no va a pasar nada. Bueno, yo creo que sí que pasó. Por lo pronto, en el medio de la interpelación, se conoció que el subdirector de la oficina de registro... de identificación civil. Identificación civil, yo iba a decir de registro civil Sí. porque me quedé enganchada con eso. Herring de apellido. No, es otra marca. No, Lacoste. Ah, mucho mejor todavía, mucho mejor. Muy bien, diciendo bien. Como no me acordaba, no Lacoste. tenía. Lo hicieron- asocié a la ropa, así que me vino. Le hicieron billetera. No, pidió acelerar un trámite, se reconoció, lo conoció el ministro, lo dio a conocer además en la interpelación y fue separado del cargo. Sí, Es en realidad fue es una cesado. punta. Fue cesado. Alberto Lacoste. creo que Alberto se llama, ¿no? Lacoste. El subdirector de identificación civil fue separado del cargo porque su cargo es de confianza. Entonces fue separado del cargo, Claro. fue cesado en su cargo. Fue cesado en su cargo. Ahora, el hombre es funcionario del Ministerio del Interior. Por lo tanto, va a seguir siendo funcionario del Ministerio del Interior. No fue sumariado. ¿O sí? No todavía. Ahí está. Hay una investigación en curso que la primera consecuencia de esa investigación ha sido que el señor sea cesado. Como es cargo de confianza, no se necesita ningún otro trámite más que el ministro, en este caso, diga lo separo del cargo. Creo que dijo algo, lo ceso del cargo, dijo algo así como que había perdido un poco la confianza de él. Pero bueno, en definitiva, esa fue, sí, sin duda, una de las consecuencias. Pero no hubo más nada, claro, nadie tampoco esperaba, yo creo que a esta altura, que se cayera un ministro y nada por el estilo, de esas cosas que en las interpelaciones en Uruguay, por lo menos de los últimos tiempos, no suele suceder. Pero sí, por lo menos, capaz que había alguna esperanza de que hubiera un reconocimiento, algún... Sí,
Yo un poco lo que decía ayer, un poco en broma, un poco en serio, era que el actual gobierno se refirió a ese famoso y polémico decreto de 2014. O sea, básicamente la culpa fue de la administración anterior. Nosotros nos regimos por los papeles, dijeron las autoridades actuales, y según esa normativa, bueno, perfectamente podía tener pasaporte este ciudadano. El tema es que no llamó la atención con toda la carga que venía atrás ese ciudadano. Claro, Sí. acá el gobierno lo que trató de decir que Hablamos de era Marcet, un trámite habitual para todo ciudadano. Claro, la diferencia es que estaba detenido o preso, porque más que detenido, estaba preso por haber falsificado un pasaporte de otro país, país que lo estaba reclamando, ¿no? Volvemos a lo que estábamos diciendo antes. No hubo una coordinación entre los organismos del Estado. Sí, yo creo que hubo un reconocimiento, no es menor. Ese capaz que es el hilo más fino, pero hay una comprobación que hay una aceleración del trámite solicitada internamente. Sí, Hay que seguir investigando, la investigación sigue en el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo dijo Bustillo, y en el Ministerio del Interior. Obviamente habrá que ver qué consecuencias, porque esto no creo que termine aquí, cuando está la mirada de otros países. Por ejemplo, la de Paraguay, ¿no? Sí, y se hablaba de cosas que a mí fui naif, porque pensé que esto podía ser como una gran oportunidad de blanquear información, de que los que no estuvieran de un lado o del otro, que a veces sucede que uno ya se parcializa por una visión de lo que sucedió, tuvieran más elementos para saber en qué lugar posicionarse, ¿no? Y no fue así, se llegó a decir, se tomó literalmente una cosa que dije, que dijimos, que no conocíamos. Y sí, y mucho más en este momento crítico de la credibilidad, en que la transparencia está en juego. Hay que ser más literales que nunca. Si jerarcas del gobierno dicen no lo conocíamos, no, es que no lo conocían. Que llama la atención porque estaba presente en informes periodísticos, está documentado, incluso por la prensa que siempre demonizada, la prensa por ejemplo, de los grandes medios, había hecho informes especiales respecto a Marcet. Entonces, a mí fue de las cosas que me llamó más la atención esa relativización de la palabra de un jerarca por él mismo. Es decir, cuando dijimos tal cosa no lo estábamos diciendo de forma literal. Sí, porque insistieron mucho con eso de que ahora con el diario del lunes, como diciendo, ahora que se sabe quién era Marcet, ponele, si fuera hoy no le daríamos el pasaporte. Pero en aquel momento está justificado que se lo diéramos porque no se sabía muy bien quién era Marcet. Y ahí es donde empezaron a surgir, tanto en las redes sociales como también en el Parlamento, un montón de información, sobre todo recortes de prensa, diciendo... ¿Cómo que no sabías en esta época quién era Marcet? Si esto salió en Telenoche, esto salió en BTV, esto salió en El País, esto salió en Búsqueda, esto salió en Telemundo, Observador, en La Diaria, en todos lados había salido. Diario del lunes y el Observador había publicado un sábado también, o sea, Claro. no hay excusa. Pero bueno. Igual, me quería afiliar a la teoría de Marcelo Fernández. Que todo esto, no sé si se hubiese solucionado, pero sí, le pifiamos, tenés razón, vamos a hacer lo posible para que esto no vuelva a ocurrir y que se tomen cartas en este asunto puntual. Esa era, para mí era la postura ideal, pero... Y sin que corriera la cabeza de nadie. Exacto. Yo qué sé. Bueno. ¿Usted siguió la interpelación, señora Tania Tavares? No. ¿Usted Lo siguió seguí con vos. Cuando Ya me seguiste fui conmigo. del canal, llegué a casa, puse ahí, se hacen las transmisiones, estuve viendo un ratito, me dormí la siesta Estoy también. hablando de la oficial, digo, Sí. No seguirlo a través de... La que transmite el Senado. Exacto, eso. Usted siguió un poquito. Sí, seguí un tramo. Sí, yo también un poquito, pero no la clavé seguí, quiero pico y decir. después seguí de ¿Usted, otra vez. señora? No. No. Lo vi en la recopilación noticiosa de varios informativos. Bien. Bueno, yo la seguí hasta que me dormí, como a las 12 de la noche. Así que podemos Por decir suerte, que porque llegaban tus reportes, Marcelo. el 25% de los uruguayos siguió directamente Según nuestra la encuestadora. interpelación y el 75% no. O poquito o nada. O nada. Ciudad Vida Consultores. Exacto. Yo confié en el trabajo de mis compañeros y... No, muy bien, muy bien. Y No, a las 7 de la tarde más o menos me puse al día. No, pero además otra aparte, cosa. y sí la conferencia de prensa, cuando vi que había llegado, que estaba en la conferencia de prensa, A las 7 de la ahí tarde sí me hubo dos conecté. conferencias, exacto. a las 7 Oficialismo levantaron y dos oposición. conferencias de prensa y Exacto. 2 cuartos intermedios. cada Algo uno de que 30 se minutos. hace habitualmente, ¿no? Se corta un poquito, se va ahí a la antesala y se hace Pero de conferencia. todos modos, como también concuerdo en una cosa, pasó poco, como era esperable, porque además la oposición no, el oficialismo tiene mayorías. El único punto discordante podía llegar a ser Cabildo, que se ve que le quedaron bien las explicaciones que dieron los jerarcas. Absolutamente. Escuché a Domenech, escuché al senador Manini Ríos y los dos además prefirieron ir por otros lados, no meterse tanto en el tema puntualmente de lo que se estaba discutiendo. Y que era
la entrega del pasaporte. Igual hay una cuestión, Y yo no a mí sé. me parece, no sé, me parece grave pensando en la gente común, ¿no? Cómo una persona común que va a pedir un pasaporte, si se lo darían con tanta facilidad de pedir que se lo envíe directamente con alguien que viaje, con un familiar, es decir... Yo tengo que tramitarlo, ¿me lo mandan acá? Para Somonín 1460. No Yo tengo te lo voy a antecedentes. buscar, ¿querés? No tengo Claro, no es tan sencillo. Digo, la gente común podría tener esa facilidad. Lo ¿no? bueno que tenemos, lo bueno que tiene esto, además este programa particularmente, que en un rato viene Mario Vergara. ¿tá? En un rato va a estar Mario Vergara con nosotros, que debe estar con una sojera por acá, porque terminó como a las 2 de la mañana Sí. y arrancó las ruedas de prensa desde bien tempranito hoy también, y va a seguir por un rato largo, pero lo vamos a tener aquí al senador Mario Vergara para estar charlando sobre todos los detalles, ¿no? De lo que sucedió en la tarde, noche, madrugada. Pregúntele de ayer después, hoy. usted que va a hablar con él, pregúntele. Creo que hasta en un momento se habló de TV Ciudad en la interpelación. Ah, ¿sí? Ah, Sí. no, eso ya como está. a las 12 de la pasada noche, las 12 de sí, la noche. parece que Pero sí. pregúntele, no sé, creo que seguramente hablaron bien de nosotros, pero no... Y obvio. Como corresponde. Sí. Pero bueno, Como corresponde. Bueno, los ¿Qué caminos de pasará la con vida. las calles, no? Los ¿Qué caminos de la pasará? vida. Lucía, sacanos un poquito acá de este tema de la interpelación que nos tiene como locos, nos tiene realmente preocupados, pero la vida continúa. Y la vida no puede continuar si no tenemos claro qué caminos tomar. Por favor, Lucía Gómez, adelante. Muy bien, buenos días chiquilines, ¿cómo andan? Aquí para informarles justamente cómo van a estar las calles de Montevideo el día de hoy. En primer lugar, comentarles que a esta hora tenemos algunas demoras en los accesos a Montevideo por la Rambla Portuaria, desde Boulevard Artigas a San Fructuoso, está un poquito enlentecido el tránsito por allí, y también en la otra punta de Montevideo, ingresando a la ciudad por la Rambla, desde Barradas hasta más o menos la altura de Boulevard España, así que bueno, a quienes tengan que venir para el centro de Montevideo, tener en cuenta esta información. Además, hoy se va a estar trabajando, cortando la calle Arenal Grande entre Rodó y Chaná, allí se van a estar realizando reparaciones de saneamiento, así que está previsto un corte hasta aproximadamente el próximo viernes. También la calle Luis Lamas entre Basilio Pereira de la Luz y Julio César va a estar cortada hasta las 17, Rivadavia entre Requena y Polié, allí también se van a estar realizando reparaciones de saneamiento, así que está previsto un corte hasta el próximo 28 de agosto. Hoy la calle Roque Graceras va a estar cortada entre Escocería y Boulevard España durante toda la jornada, y se van a estar realizando algunas reparaciones que van a estar ocupando solamente media calzada, pero bueno, como hay bastante tránsito por estas zonas, puede ser que se enlentezca un poquito la circulación. Va a ser en Avenida Italia, entre Luis Alberto de Herrera y Spickerman, y también en Avenida Rivera entre Juan Polié y Acevedo Díaz. Esta última media calzada es hasta aproximadamente el próximo 30 de agosto. Hasta aquí toda la información por hoy. Nos vemos la próxima y que tengan buena jornada. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar ahora que tenemos claro cuáles son los caminos que, sobre todo los que no hay que tomar. Sí. Ahora vamos a ver. Acceso complicado, dijo Lucía. ¿Cómo? Acceso es complicado, así que a tomar las precauciones del caso a la entrada a Montevideo. Sí, exactamente. Pero esto tiene que ver, creo yo, con la puesta en escena, porque, ¿no? Por dónde vas a andar y todo eso. Ahora vamos a ver qué pasa con el vestuario. Perdón, me gusta mucho la cara de Pilar allá esperando. ¿Por dónde va ¿Por Marcelo dónde va? Fernández? No, porque la puesta en escena, el movimiento escénico, digamos, ya lo tenemos. Ahora vamos a ver el vestuario, porque el vestuario tiene que ver con Claro. el clima. Ajá. Tiene que ver, pero depende de qué medio de transporte vayas, así que es muy Exacto, importante las muy bien. recomendaciones que recién nos daba No, Lucía. yo siempre Y iremos con el contigo pie- acá. Tendríamos que pedir un dinerillo así Salgado. a Salgado. Llámame. Le falta la pantera. ¿La pantera? Rosa, el inspector Clouseau. Ah, no, es otro inspector. Es Es otro otro. inspector, Aparte es otro usaba inspector. gorrito, divino, sí, le decía. Inspector. Lo podemos hacer con el anillito, Claro, que yo al tengo un fondo, anillo al fondo precioso. ve el lugar. Dale, Antoine, andá, Exactamente. sacate la mochila y da para el fondo. Dale. En temperatura... Qué molesto los gurises, Así perdóneme. tratan los... Qué molesto el gurí que se sube con la mochila y se cae en el pasillo. Señor inspector, ¿usted trata Señor, así al de nota pasajero? de edad. sí, ¿Cómo sí, se claro. nota que andás en De auto? nota de Porque edad. cuando uno nota de edad anda en ese la comentario. calle... Yo lo llevaba puesto. No seas malo. Pero la Carlos. mochila, Yo ando usted con se cartera, sube. bolso- No, señora. No, pero no podés, no es Pero así, se no va a pasa. parar en el pasillo con la mochila colgando que interrumpe el paso de los otros pasajeros. No, se el me momento saca. putza, los vamos a vender. Pero ahora Auspicia. justamente venía... Pero quiero cerrar esta idea, Tavares. Usted, niño que está escuchando, al padre, no sé, a la madre, no sean irresponsables.
se me sube al bondi y se me saca la mochila. Y la pone acá. Y no es fácil, está buscando, no es fácil. Usted, nuevas autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos, escuche bien al señor inspector que está violando los derechos humanos de los jóvenes. Si votaron acá, de los mochileros. que está. Y Bueno, sáquese la mochilita y no de bolilla a esa gente que lo trata como que no fuera ser humano porque es chiquilín, porque es un chiquilín puesto. y pase para el fondo y no moleste porque no Lo paga boleto. llevaba puesto. No Pumba. haga caso nada de eso. Y así se la sacaba. Pero sí, a ver si se tiene que llevar campera todavía, ¿no? Porque a mí me habían dicho que qué felicidad, que los 20 grados y no se viene notando mucho por ahora Cementino, va a esa hacer sensación, calor. ese día bien de invierno, esa neblina que veíamos. Va a estar acompañada durante todo el día, ya podemos ir viendo si quiere Pablo Sader, nuestro director TV de hoy, las Haciendo placas para fuerza al contarles sol, que hoy se prevé una mínima de 6 grados y una máxima de 20 grados. Esto podría ser un día muy feliz, una tarde muy feliz, ahí vemos sol, sí se despeja esa neblina, pero dice que el cielo va a estar algo nuboso y nuboso, periodos de claro. Para mañana miércoles se prevé cielo nuboso y neblinas, la mínima prevista es de 10 grados y la máxima de 22. Se achica Y un poquito para el ahí, la jueves brecha. se prevé, ahí sobre el final, se prevé cielo nuboso y cubierto, probables precipitaciones escasas y aisladas. La temperatura mínima prevista es de 12 grados y la máxima de 20. ¿Sabes que yo pido las placas? Porque no te ha pasado de leer y que a veces, Hay haya cambiado un desfasaje. grado Porque o la algo. temperatura es muy dinámica también, a veces cambia, ¿no? Pero por suerte acá. Pero con ese panorama sinóptico... Soy feliz. ¿Es feliz? Sí, Perfecto. totalmente. Y un Aunque llueva solcito poco. ahí que se ve en la plaza 1 de mayo. Aunque dice que va a llover el jueves, probables precipitaciones escasas y Pero la aisladas. noche de la nostalgia, ¿qué me dice, señora Que no, Clima? ¿Está dice bien? que no. Escuché en la radio una cosa distinta, que capaz que llovía, había un chaparrón, Pero parece que me bien pliego a- temprano en la mañana, de noche va a estar mejor. Sí. Ahí está. Bueno, no se chique, Pilar. Ponemos Claro, muy bien. a sacar todo el mundo la bola de espejos, Sí. que es algo que aparece los 24 de Guarda, agosto. Parece que fuera la... Ponchala, Sara. No se chique. Para cebar mate. Quedó para cebar mate. Bueno, Yo creo por que favor, no es me momento de... Tenemos la mesita ratona acá de este lado y Pero no la ponemos mostró. una No, mesita no me muestres. más ratona todavía. Bueno, todo lo que sube baja y ¿no? La vida misma. Bueno, estamos en Twitter, Marcelo. Estamos en Twitter, sí, señores. @TV Ciudad. ¿No? Viva. TV corta. ¿Te Arroba gusta? TV Me Ciudad encanta. TV Ciudad Viva. muy @TV españoles. Ciudad Viva. Sí. TV, porque no es la otra B. Ciudad Viva. Porque arroba. B es B. La Y B. V es V. Es verdad. TV Ciudad Viva. Como los españoles, ¿no? En vez de W. A mí me suena W. Netflix, serie española, la V. www. Sí, sí. Bueno, pero nos estamos comunicando por ahí, ¿no? Exactamente. No sé Todo si esto para veremos. decirle que @TV Ciudad Viva, ahí está, Ahí en lo tiene, pantalla, precisamente. ¿Puedo decir una nos cosa? pueden seguir a través de nuestras redes, comunicarse, mandarnos sugerencias, insultos al inspector por Sí. las cosas que le hace a los niños arriba del ómnibus, a Que no me pase a 148. todos los botijas Claro. con mochila. Ayer me llegó un mensaje privado por Instagram, Iris de Suecia se llama la cuenta, con una foto en la que estábamos justamente Pilar y yo, nos estábamos matando de la Preciosa, risa. preciosa foto. Pero hablaba de los cuatro, de que desayuna allí en Estocolmo con nosotros. La verdad que es fácil decirlo, pero a veces lo difícil, más allá de que seamos periodistas, es transmitir en palabras lo que uno puede sentir cuando te dicen que el mundo es tan chiquito y que un programa tan humilde como este puede tener esa fortaleza de hacer ese puente hacia Iris y hacia un montón de uruguayos que están en el exterior. Así que enormes gracias a cada uno de ustedes, los que están en Solimar, los que están en el Cerro, los que están en La Unión, los que están en Estocolmo y en cualquier lugar, que nos regalan esos momentos de extrema felicidad. ¿Estocolmo es en extrema el Prado? ¿En el Prado era? También. Saludos a la gente de Bueno, Estocolmo. qué lindo Tiene una sería linda ver cancha. cómo Lindo. están el amanecer, más allá de mostrarnos que estaba mirando el programa. Qué lindo ver, bueno, cómo está, no amaneciendo, pero bueno, la tarde, no sé, Sí, no sé en qué otros hora era, lados, pero ¿no? Son las No, cuatro- pero tomando mate, por eso no, digo. perdón, son las 2, 3 de la tarde en Estocolmo en este Estaba momento. Por tomando eso estaría mate. tomando la merienda. Sobremesa, Divino. quizás. Pero también. digo, que muestre también cómo está la ciudad en ese Bizcocho y momento. todo. Iris, ¿a qué hora comes bizcochos, Iris? A cualquiera hora se puede. Siempre bueno. Escúchame. Bueno, Bien. ¿qué tenemos para hoy? Vamos a contar un poquito Yo ya le algunos delataba contenidos. que vamos a tener la presencia del senador Mario Vergara, Sí. así que ya está todo dicho. Vamos Mario a hablar de Vergara, y radio vamos a seguir también, profundizando con respecto al tema de la interpelación que tuvo lugar hasta hace poco rato. Bien, y nosotros vamos a estar hablando también de radio, ese medio de comunicación maravilloso que ya a principios de la década del 20 aterrizó en Uruguay creando un cambio en cómo consumir noticias, en cómo también se hizo visibilizar colectivos que venían de un Uruguay en ese momento
con mucha llegada, un aluvión de inmigrantes de todas partes. Bueno, el rol que cumplió la radio, que sigue cumpliendo, pero bueno, una investigación que hizo Mónica Marona, docente investigadora, que va a estar con nosotros aquí compartiendo de su trabajo. Precioso programa de hoy de Ciudad Viva, así que nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida. Bueno, lo decíamos antes de la pausa, tenemos el gusto de recibir a Mónica Marona aquí. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben que la radio en Uruguay está cumpliendo sus primeros 100 años y en este marco, hace muy pocos días se presentó el libro Prendidos al Dial, una publicación que recorre la historia radial del Uruguay en los primeros años del surgimiento justamente de este medio de comunicaciones. Por eso que Mónica ya está con nosotros. ¿Cómo te va? Buen día, bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Qué lindo poder hablar de radio. ¿Verdad que Para sí? todos los que somos enamorados de la radio y que nos sigue acompañando. ¿Nos sigue acompañando la radio? Ah, yo creo que sí, de modos diferentes, ¿sí? Y eso es lo que pasa con esta dinámica que tenemos desde hace 100 años, que van cambiando, ¿no? Entonces, en la medida en que va cambiando, va perdurando. Porque el medio está enhebrado, está inmerso en una sociedad y en una cultura. Entonces, si cambia, tiene que adaptarse, adecuarse, y hay una relación ahí, ¿no? Entre medios, cultura, sociedad. Claro. Oye, una cultura que además cambió mucho en 100 años, porque releyendo el libro, que vamos a decir que es parte de una investigación bien profunda, no es que sea, yo digo, no es de lectura fácil en ese sentido porque tiene mucha densidad de información. Mucho dato. Y a mí me resultó, Mónica, muy interesante recordar cómo surge la radio de acá, que Uruguay además, con eso que fue en la segunda década del siglo XX, cómo estuvo al mismo nivel que otros países del mundo, ¿no? Sí. Y cómo se otorgaron las licencias y cómo las colectividades de inmigrantes que llegaban tenían sus espacios, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa recolección de datos, pero sobre todo esos comienzos de la radio, ¿no? Sí. Sí, eso fue muy apasionante, ¿no? Porque uno empieza a ver, uno siempre tiene a pensar que, bueno, que absorbemos todo lo que viene, que no tenemos creatividad, y en realidad la radio lo que demuestra es que estamos al mismo tiempo que el resto del mundo. Ahora están cumpliendo el centenario Chile, ahora en agosto, bueno, Argentina un poco antes, ya lo había hecho en el año 20, Brasil, ¿no? O sea, en América Latina, Cuba, o sea, son países que estamos, y nosotros estamos ahí, en ese conjunto. Pensemos también que la radio que se toma como comienzo es la Radio Paradisábal, 6 de noviembre de 1922, la BBC arranca noviembre 22 está cumpliendo también 100 años, ¿no? Entonces quiero decir, como para dar un contexto, estamos ahí. Sí. Eso no quiere decir nada, porque el tema después es sostenerlo, ¿no? O sea, el tema de... pero a mí me parece que eso habla de un país con capacidad de innovar, de absorber tecnología, de tener un saber ya propio que estaba en la Universidad de la República, que ya se estudiaba todo lo que se venía estudiando desde el principio del siglo, ya los programas incluían todo el tema de las ondas, o sea, toda la parte científica, toda la parte tecnológica, ¿no? Es decir, porque la novedad de esto es transmitir sonido a distancia desde un punto remoto hasta muchos otros, ¿no? Que pueda ser captado por un receptor y sin alambres, ¿no? O sea, entonces, ¿por dónde circulan las ondas? Entonces ahí hay tecnología, hay ciencia, además. Entonces Uruguay estaba en ese sentido al día. Y después están los emprendedores, ¿no? Sebastián Paradisábal era un importante comerciante, tenía un negocio enorme, una talabartería, vendía platería, en fin, tenía un desarrollo, un local enorme ahí por 18 y Andes, Colonia, o sea, abarcaba muchos pisos, con unas vidrieras además que generaban siempre la atención, porque ponía, eran famosas por poner objetos y cosas extrañas. Él invierte en una antena,
¿sí? Una antena que probablemente estaba... O sea, la empresa que suministraba era la General Electric, que también estaba haciendo sus desarrollos en Montevideo. O sea, que General Electric suministraba, todos estaban en General Electric, digamos, con los insumos de General Electric, invierte, contrata o le dice a Carlos Héctor Cirighelli, que era un joven autodidacta, que había estudiado mucho de electricidad, formándose en el propio desarrollo, y le pide, dice, bueno, tú te encargás de instalar esta antena, una antena portentosa, ¿no? Pero además, instalan, yo me imagino, instalan una antena. Sí. ¿Quién podía, si no tenían receptores, era lo mismo que la nada? Era lo mismo que la nada. ¿Y había receptores? ¿Cómo fue ese proceso? Y ahí empieza, se instala en el Hotel Florida, y entonces ahí a captar audiencia, buscar audiencia, generar una expectativa. Entonces ahí la venta de aparatos, receptores, pero había que hacerlos baratos, claro. Porque el tema era que entonces había dos tipos. Unos que vendían en la propia Paradisábal y en otras casas que se anunciaban en la prensa, que eran auriculares, ¿no? Se captaban con auriculares, sí, eran los primeros... Pioneros los Walkman, ¿no? Claro, pioneros de los Walkman. Sí. Y pioneros del mundo actual, o sea, exactamente. Volvieron. Y además la publicidad mostraba a los niños, mostraba a todo el mundo lo que con eso ahí llamaba la atención. Llamaba la atención. Y después empiezan las construcciones casi en simultáneo de los aparatos caseros a galena, ¿no? Entonces venían en las revistas, se publicaban cómo haga usted su propio aparato. Claro, para eso no cualquiera, o sea, digamos, cualquiera podía hacerlo, pero había que tener mucha paciencia. Claro. Hay un relato muy lindo de Walter Alfaro, que fue una figura de mucho peso en la radio. Él empezó a trabajar en los años 30 en la radio, pero que siendo un niño, él contaba, la tarea que me daban era sentarme con la galena y captar algo. Me pasaba horas tratando de captar algo, porque claro, no es que prendía el dial, ¿no? Sí, sí, sí. Para prender el dial, o sea, para tener el aparato... Ahí me perdí, la galena, siempre decía radio galena, sí. Pero ¿qué es eso? La galena es... ¿Sintonizador? Claro, es lo que permite vehiculizar las ondas y entonces lograr que se transmitan, ¿no? La galena es una piedra que se encuentra... en Uruguay hay mucho, en Minas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa piedra es como el conductor. Entonces, ahí mostraban cómo se podía lograr captar eso a través... pero había que detectarlo, ¿no? Claro. Entonces pasaban horas sintonizarlo. Ahí está, ahí está. Y después ya enseguida empieza la importación de aparatos un poquito más portentosos, más caros, que se vendían a plazos. ¿Y cuál fue el gran desarrollo, el boom? El Mundial del 30. Claro. ¿No? Transmitido... por radio, ¿no? Y de eso justamente te quería preguntar, porque claro, estamos hablando de todo lo que era, de alguna manera, lo teórico, aquello de conformar, armar la radio, buscar el tema de la onda, instalar la antena, etcétera, etcétera, pero después había que llevarlo a lo práctico. Exacto. Y la práctica, de alguna manera, tuvo las personas, los comunicadores y comunicadores, no había muchas mujeres, ¿no? En esa época. Arrancan mujeres, sí, hay hubo una mujeres. radio femenina. Hubo una radio femenina. Ya vamos a hablar de eso, pero no? me quería referir a esto. Hubo que, de alguna manera, aprender sobre la marcha. En cómo comunicar. Y vos decís ahora del fútbol, en cómo transmitir un partido, algo que hoy estamos muy acostumbrados, ¿no? Pero era muy difícil porque nadie conocía cómo hacerlo. Claro. Bueno, en fin, hay todo un aprendizaje hecho al mismo tiempo. Entonces, hay que en busca de oyentes. Una programación, ¿no? Claro, en busca de oyentes. ¿Cómo tener una programación? Las primeras dos radios, que son Paradisábal y después la General Electric, con muy poca diferencia entre sí, por ejemplo, se alternaban, o sea, no transmitían en el mismo día porque chocaban entre sí. Eran días desparejos. Claro, eran días desparejos y horarios desparejos. Pero después, bueno, hay que nutrir estos aparatos, ¿no? Claro. Entonces, ahí, bueno, Feliberto Hernández tocaba el piano, porque los estudios de radio tenían era muy sencillo, ¿no? Una buena alfombra, unos buenos cortinados, un micrófono enorme en el medio y un piano. Que muchas radios siguen teniendo hoy todavía el piano, ¿no? No sé si el pianista va a tocar, pero bueno. Pero entonces, bueno, ahí, por ejemplo, o recitadores o discos, ¿no? Que la gente se quejaba porque decía, bueno, para escuchar discos tengo el fonógrafo. Claro. ¿No? Entonces, bueno.
Entonces empiezan, es decir, ahí hay un diálogo entre buscar, es decir, tengo que salir a buscar oyentes, pero a su vez los oyentes tenían que tener algo que les representara, que les significara. Que les genera interés. Que les genera interés. Entonces empieza a generar interés las noticias, lectura de diarios, generalmente, el fútbol, el carnaval, empieza a ligarse con tradiciones culturales existentes. Y eso es lo que es interesante, porque yo creo que la radio es el medio que mejor permite dar visibilidad a absolutamente todas las expresiones culturales. Nada queda por fuera, ¿no? Es decir, cualquiera puede acercarse y podía recitar un poema, podía escribir a la radio y su mensaje salía por radio. Claro. Es decir, logra una relación personalizada. Democratizar el medio. Enorme. Hasta hace poco, bueno, yo provengo del interior y capaz que en Montevideo no se notaba tanto, pero yo no sé si no siguen alguna radio los mensajes diciendo fulano de tal va a llegar, sale en el ómnibus, no sé, de paso acá me va a llegar sobre las 4 de la tarde. Y te lo dejo en la tranquera. El queso y la leche quedan en la tranquera. Eso es increíble. Maravilloso. No sé, digo, ahora no sé si siguen esos mensajes porque está el celular, es distinto. Que no tiene cobertura en algunas zonas rurales. Claro. En los enfermos. En los enfermos, sí. ¿Cómo no? Se recupera fulanito de tal. Total. Y era la noticia que llegaba. Es decir, es un medio quizás el más inmediato. Exacto, el más inmediato. Y por siendo. eso yo creo que sigue siéndolo. Yo creo que sigue siéndolo porque nosotros tenemos 450 más o menos radios, contando todas, ¿no? De todo el país y además las radios comunitarias, ¿no? Universitarias, o sea, todo 450 radios. Mucho. En un país de 3 millones es un récord, Claro. Creo que estábamos primeros o segundos, porque además Uruguay es un país que no tiene accidentes. Por ejemplo, que Japón tenga muchas radios tiene razón de ser por su geografía, pero Uruguay es más fácil de llegar por la es más fácil penillanura de llegar, suavemente exacto. ondulada. Claro, exacto. Entonces, lo que marca esto es la proximidad que tiene la radio, lo que la gente se identifica con los programas más inverosímiles, porque uno mira, a veces uno se queda con lo que son los grandes programas o las grandes estaciones con muchas audiencias, pero después tenés también todo lo que significa de inmediatez hasta el día de hoy. Tú vas en el auto, vas captando las señales y es maravilloso, hay de todo, variedad. ¿No? Mónica, me quiero referir a eso que decíamos, ¿no? Leyendo el libro, uno se encuentra, yo no lo conocía realmente, pero no sabía que hubo una radio femenina. Sí, y primera además, porque siempre se sostuvo que la de Estados Unidos del 55, hasta que una norteamericana dice, pero no, acá en un pequeño país, en Uruguay, desde el 35 había una radio femenina. Y una radio femenina de muy buena calidad, sostenida además por mujeres muy talentosas. ¿Cómo hicieron esas mujeres en un mundo tan machista que es hoy, me imagino, en las primeras décadas? Sí. Femenina, pero no feminista, ¿o sí? Las dos cosas. Las dos cosas. No, porque podía ser... Podía no serlo. Claro. El origen era femenina, no feminista. Entonces el dueño que tenía el permiso, tenía varias radios, y el permiso dijo, bueno, vamos a capturar el público femenino porque es el que le vendemos productos, ¿no? El ama de casa. Entonces ahí no hay una visión de la mujer, hay una visión empresarial. Comercial, claro. Comercial. Y bueno, ahí nace. Pero las mujeres que asumen la radio, la conducción, le dan un tono totalmente diferente. Entonces, estamos en los años 30, que es todo el desarrollo del sufragio de la mujer. Uruguay ya lo tenía por el 32, aunque todavía no había votado. Pero la causa no era solamente de Uruguay, era también mundial. Pensemos que, bueno, Paulina Luisi, por ejemplo, pasaba por los micrófonos. Después, mujeres de ciencia que hablaban de temas de la mujer desde la ciencia, por ejemplo, para el cuidado del cuerpo, para el cuidado en el posparto, gimnasia, había un programa de gimnasia por radio que lo sacaban para la mujer, ¿no? Ajá. La competencia del movimiento, que lo tenemos acá en ahí está. Y sobre todo después, digamos, las vertientes feministas acorde a lo que está ocurriendo en el mundo. Por ejemplo,
todo el movimiento de Mujeres por la Paz también pasa por por los micrófonos. O sea, realmente fue una radio de mucho vigor, de mucha fuerza, muy plural en cuanto a la composición de las mujeres, arte, ciencia. Queda registro en las revistas. Claro, no tenemos qué interesante sería escuchar un programa de ese. Es lo que todos quisiéramos. Sí. ¿Qué vínculo con la política tenía la radio en sus comienzos? Porque sabemos que después hubo un fuerte vínculo político, sobre todo más en la concesión de ondas. De ondas, claro. Pero en ese primer momento, en esas primeras décadas. Sí, hay digamos, hay una relación y un vínculo con la política en este sentido. Ya el 6 de noviembre de Primera Radio, a los pocos días, el Partido Colorado Ballista, que había una campaña electoral en ese año 22, alquila, eso es un hecho inédito, ¿no? Alquila Paradisábal y durante una semana o más mantuvo en el dial todas las noches La Voz Ballistas. Y habló Valle Ordóñez. O sea, digamos, porque que un presidente, que un político hablara por radio ya había ocurrido en Estados Unidos, pero que una campaña electoral se hiciera por radio era más raro. Bueno, se hizo con, digamos, era una escucha colectiva. En realidad se pasaba por altoparlante porque no había receptores, o sea, prácticamente no había. Pero generó una novedad. Yo siempre digo, le hizo bien a la radio misma porque la publicitó. O sea, el Partido Colorado Ballista era muy numeroso, también publicitaba la radio. Y los adversarios se burlaban, ¿no? Decían, no se escuchó nada. No. Bueno, entonces, pero tematizó la radio, ¿no? Bueno, después uno va encontrando que en el 36, por ejemplo, Luis Vallever revuelve del exilio, compra una radio, ¿no? Obtiene la licencia, compra una radio, compra las instalaciones, digamos, de la radio. Porque, ¿qué radio compra? Y compra lo que fue la radio Ariel. Ariel, claro, me parece que era esa, pero... Claro, la mantiene además durante décadas. Incluso cuando él saca el diario Acción, él siempre dice, me gusta la radio. Sí. Tenemos ese problema, ¿no? Sí, todos los que pasamos por radio, en mi caso yo empecé en radio, vos mencionabas la radio comunitaria, entonces es un amor muy particular por ese medio. Tiene magia. Genera algo que no genera otro medio. Sí. Yo no sé si es el tema del sonido, de lo que permite la diversidad, la pluralidad. Es un medio que no excluye, que incluye, y eso a mí me parece algo extraordinario, ¿no? Aunque notaste en el libro que hay comunidades o colectivos que no estaban representados, en el caso de, con fuerza, las personas afrodescendientes y los colectivos indígenas. Exacto, decir, esos no están. No siempre están, claro. Sí, porque hay una reivindicación del mundo rural y de la ruralidad, del criollismo, y esas expresiones no están. Porque no están tampoco en la cultura. O sea, Uruguay celebra el centenario y el libro del centenario dice, venimos de los europeos. Claro. Y no de todos los europeos, de algunos. Son poblaciones netamente invisibilizadas. Invisibilizadas, claro. Exacto, sí, eso durante décadas. Nos queda muy poquito tiempo, Mónica, pero yo te voy a preguntar qué pasa con la magia de la radio, esto que estábamos hablando, ¿no? Hoy estamos en tiempo de tecnología, que bueno, para hacer radio o para hacer algo similar a la radio, hoy es muy fácil, porque tenemos los insumos al alcance de la mano, pero hoy muchos medios, por ejemplo, que hacen radio, también le ponen cámaras, ¿no? Y se ven la cara de los comunicadores. También había toda una fantasía de quién estaba hablando. ¿Qué pasó con la magia de la radio? ¿Se mantiene? Yo creo que se mantiene con cambio. Mirá que la gente iba a ver cómo se hacía radio. También, nos quedó fuera el tema de las fonoplateas. Que también. Pero a mí me parece que lo que hoy se habla más de estudios de radio, se habla de estudios de sonido. Porque en realidad el universo sonido y hasta el giro hacia el sonido es muy fuerte. Hoy tú tenés otra forma de escuchar, un podcast, la radio a demanda. Yo creo que la mayor transformación, más que la cámara web, es la escucha a demanda. Podés escucharlo cuando uno quiere. Claro, esa idea de ritualidad del horario se perdió y entonces ahora tú no puedes escuchar el programa, ahora lo escucho después, o me lo mandan por redes, o sea, esa capacidad de crear una comunidad de otra manera. Yo antes, digamos, la década del 30, al otro día se comentaba lo que se había escuchado en la radio, en las tertulias en la calle o en la plaza. En cambio ahora a través de las redes. Pero en esencia, esa comunidad de oyentes
o comunidades, ¿no? Es decir, en plural sigue estando, sigue vigente, pero en relación al sonido, me parece. ¿No? Ya, solo para cerrar, ¿cómo sigue este trabajo y esta investigación? Bueno. Porque además está con fuerte apoyo de la universidad. Esta investigación se hace en la Facultad de Información y Comunicación. Tenemos un grupo de investigación de historia de los medios y patrimonio sonoro, que estamos tratando de captar el patrimonio sonoro, y seguimos trabajando. Lo que estamos haciendo ahora es haciendo un trabajo más específico no con esta idea globalizante como tenemos aquí, que un poco queríamos ver cómo se instaló un medio, porque acá la pregunta es cómo se instala un medio. Ahora tenemos el medio instalado y entonces vamos, por ejemplo, a estudiar, ahora estamos analizando, investigando el caso de la Radio Colonia, que es un caso muy particular, muy específico, es una radio frontera. En realidad la pregunta es qué pasa con la radio frontera en el mundo, o sea, radios que están en un país pero que transmiten en otro, y hay muchas en el mundo. Será para la próxima. Para la próxima. Yo en el final ahora sí, y me quiero, está el libro, ustedes ya lo estuvieron viendo acá en imágenes, pero en la contratapa, y dentro del libro por supuesto también, pero me quiero quedar con esto. Es imposible comprender el siglo XX sin la radio, sería como concebir el presente sin pantallas ni redes sociales, lo que estábamos hablando. Nada lo expresa mejor que el refrán popular: ¿quién sos que la radio no te nombra? Sí. Es muy buena esta frase, ¿no? Sí. Y se usaba mucho. El refrán popular, ¿no? ¿Y sigue vigente también? No. Ahora en la tele, ¿no? Se celebra el minuto de fama. El minuto de redes, fama, un claro, TikTok. las redes, exactamente. Bueno, habrá que ayornarse, Habrá que ayornarse. Y bueno, dejamos esta charla a cuenta de más. Cómo no, con muchísimo Mónica, gusto. muchas gracias por visitarnos. A ustedes, un placer. Muy bien. ¿Hacemos una pausa? Una pausa y ya seguimos con más Ciudad Viva, Esta canción es hermosa. Un ritual pagano, misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Seguimos en Ciudad Viva, son más de las 9:25 de la mañana. Dijiste que eras mi damo de compañía, una cosa así. Le hago el 2. Porque nos vamos otra vez, puertas afuera del estudio, a uno de nuestros periodistas allí delegado. La Federación Uruguaya de la Salud está en conflicto con paro y movilización, y allí, por supuesto, mandamos a uno de nuestros mayores referentes, en este caso, Luca Veloz. Bienvenido, Luca. Muy buenos días, Tania. Un paro de la Federación Uruguaya de la Salud que va a tener movilización. A partir de esta hora se están concentrando en el Obelisco y marcharán hasta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde tendrán un acto a partir de las 11, paro en la zona metropolitana hasta las 15 horas, en el resto del país acomodándose a cada una de las realidades. Estamos con Soraya La Rosa, dirigente de la FUS. Bueno, trabajo, también condiciones laborales y por la recuperación de los puestos de Casa de Galicia. Buenos días. Claramente esta movilización es fundamentalmente por el tema de nuestro próximo convenio de salario, que tiene que regir a partir del 1 de julio del 2022, y sin duda por empleo y además para que se cumplan los acuerdos hechos a todos los niveles a partir de una ley en el Parlamento, por el que todos los compañeros de Casa de Galicia, bueno, se reinserten en el mundo laboral. ¿Cuántos ingresaron ya a otros prestadores? ¿Cuántos quedan por fuera de este convenio que ustedes están reclamando? Bueno, hay que ir haciendo una puesta a punto. Al 12 de agosto se habían tomado el 85% de la obligatoriedad, por decirlo de alguna manera, de las empresas, ¿verdad? Las empresas tienen un número en función de los usuarios que les correspondió absorber, y ya íbamos en el 85%. Después va a quedar esa bolsa de trabajadores donde las instituciones igual tienen que ir tomando de allí para seguir avanzando. Nosotros hicimos una puesta a punto porque, bueno, hay que ver aquellos trabajadores que no tienen interés en reinsertarse, otros que se jubilaron, y bueno, hay que hacer un análisis. El convenio, supuestamente el acuerdo venció el 8 de agosto, pero el decreto presidencial deja abierto la posibilidad de que pueda haber una prórroga de un mes.
Hay algunas instituciones que han tomado mayor cantidad de socios y por tanto deberían tener allí la correspondencia de trabajadores. ¿Eso se está cumpliendo? Porque hubo algunas denuncias. Sí, eso se está cumpliendo. Por supuesto, cuanto más usuarios absorbieron, más trabajadores tienen que absorber, sin duda que es así. Bueno, hay denuncias de todo tipo, pero bueno, hay que ir a estar cumpliendo los acuerdos. Lo que pasa es que esto es un caso particular, hay una ley, hay un acuerdo en el Consejo de Salarios y también hay un decreto presidencial. ¿Cuál es la situación del convenio salarial hoy? ¿Qué pasa con las condiciones laborales a la salida casi de la pandemia? Ustedes hablaban de muchos trabajadores todavía en seguro de paro. ¿Qué pasó con eso? ¿Ha bajado la cantidad? ¿Se están incorporando? Bueno, en algunos lugares, pero no son muchos. Nosotros en realidad tenemos que decir que el convenio 2020-2022 logramos primero que nada en ese convenio, en el primer año donde todos los trabajadores y trabajadoras del país perdieron salario, nosotros también en ese primer año perdimos salarios, logramos lo más importante, que fue mantener el empleo. Porque en función de la pandemia sanitaria sobrevino también una crisis social y económica que hizo que, bueno, miles de trabajadores se quedaron sin empleo y eso hacía que se pudieran perder los socios FONASA. Con ello traía aparejado la pérdida del empleo para las trabajadoras y trabajadores. Por lo tanto, lo primero que se logró en ese convenio para ese primer año, a pesar de que perdimos salario, fue que el gobierno decidió seguir sosteniendo las cápitas de esas trabajadoras y trabajadores, por lo tanto no perdieron socios las empresas de salud y nosotros como contrapartida logramos firmar un acuerdo que ninguna institución de salud podía despedir personal por razones de reestructura. Así que nosotros siempre decimos, para discutir salario, para discutir condiciones de trabajo, primero tiene que haber empleo. Y eso nosotros decimos que fue un convenio que fue muy exitoso para el escenario político, sanitario que atravesábamos, porque en función de eso logramos salvar los puestos de trabajo. Y eso es una concepción de clase, es la concepción número uno. Así que estamos muy satisfechos del convenio logrado, nosotros en 24 meses logramos la recuperación salarial, en este escenario que los trabajadores, la mayoría van a recuperar entre el 2024 y el 2025 el salario perdido. Recién a partir de la 9ª ronda se estipuló, más allá de los compromisos que hizo el gobierno de la recuperación del salario para esa 9ª ronda, la realidad fue que la pauta fue de 1.6, quiere decir un 30% del salario perdido. Que cuando vayan al poder de compra inicial que tenían, va a ser 2024-2025. La Federación Uruguaya de la Salud logró, en base a la negociación y sobre todo de la lucha de este colectivo, recuperar el 100% del salario al 30 de junio del 2022. ¿Cuál va a ser el planteo hoy entonces, Soraya, ante las puertas del Ministerio de Trabajo y Seguridad? Bueno, el planteo es que nosotros necesitamos avanzar en lo que es la discusión del convenio 2022, que nosotros pretendemos sea 2022-2025, un convenio a 3 años, que no es una condición, porque lo que más nos interesa es el contenido del convenio, pero que sí es una aspiración. Y sobre todo, no perder poder de compra y que nuestro aumento salarial se comporte de la misma manera que el crecimiento de la economía, con ajustes semestrales por inflación futura. Hay planteado un conflicto en el CASMU por una prerrogativa de la dirección que todos los funcionarios que ingresen tienen que ser socios. ¿Lo va a tomar la FUSE? Sí, la FUS lo tiene. En realidad ahora se instaló nuevamente una mesa bipartita a CASMU y la dirección del CASMU, pero la FUS está atenta a varias de las situaciones que están sucediendo en el CASMU. La FUS está muy atenta porque en muchos casos son violatorias incluso de los consejos de salarios, como es la licencia por estudio, que nosotros tenemos, no la licencia por examen, la afiliación que se hace, que en definitiva es un tema muy complejo, porque si bien va en contra de la legislación, es muy complejo porque, bueno, lo que dice la institución es: yo me reservo el derecho de, no es una condición, pero yo le doy empleo a mis socios.
Entonces es una complejidad importante que no solamente pasa en el Casmo, hay que visualizarlo, pero que sin duda atenta contra la ley de FONASA. Pero son varios los problemas que hay con Casmo. Pero bueno, en esto de que esté instalada una mesa de relaciones laborales bipartita, esperemos que se logren los avances necesarios ahí sin tener que recurrir al Ministerio de Trabajo. Muchísimas gracias a Soraya La Rosa. Está comenzando esta movilización a las 11. Será el acto allí en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Muchas gracias, Lucas. Estaremos atentos. Y lo que hablábamos fuera de micrófonos y mientras escuchábamos a Soraya, la importancia de los sindicatos y de las organizaciones sociales para este caminar del país en los temas prioritarios. Sí, son fundamentales para todo el tejido social. Bueno, desde el Obelisco nos vamos a ir hasta el barrio Peñarol. Para nosotros hoy, 23 de agosto, es una fecha muy importante que nos toca mucho. Hoy, hace 3 años, falleció un compañero, amigo, hermano de la casa, junto a su hijo Carobá, Sebastián Moreira, en un accidente de tránsito. Pero nos vamos a ir al barrio Peñarol, justamente algo que tiene mucho que ver con él, y es con la usina cultural del barrio Peñarol. Pero esos detalles los trae nuestra compañera Natalia de Brum. ¿Qué tal, Nati? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Josema. Recordando que hoy se cumplen 5 años de la usina y también de la importancia que tuvo el trabajo que realizó Seba para que esto estuviera funcionando. Acá en este lugar donde estamos, según nos contaba Pablo, empezó todo. Vino Seba un día, presentó unos proyectos y así se empezó a trabajar. Pero para que hablemos de esto y de la historia de la usina, que lleva 5 años, como decíamos, estamos junto al coordinador. Pablo, gracias por estos minutos, y también junto a Eden, que ya vamos a hablar de las murgas que también nacieron acá y fueron parte de esto. Hablemos de la historia. Se cumplen 5 años. ¿Cómo se formó la usina? Y bueno, y también la importancia que ha tenido este lugar para el barrio. Bueno, bienvenidos primero que nada, muchas gracias por la visita. La usina, recordar brevemente que es un programa de la Dirección Nacional de Cultura, del área de gestión territorial de la Dirección de Cultura. La usina, en realidad, es como te digo, este proyecto, este programa, que lo que hacemos es recibir a la gente. Es un programa gratuito donde la gente presenta sus proyectos, tanto en el área audiovisual como en el área de sonido. Y bueno, grabar, filmar, ese es un poco de la dinámica que tiene la usina. Pero puntualmente nuestro trabajo, y si nos retrotraemos y recordamos, y estamos hoy en el 23 de agosto. 23 de agosto para nosotros es una fecha en realidad que la podemos marcar en nuestro calendario como trágica, porque bueno, es el día que desapareció Seba Moreira, que Sebastián en realidad es un ícono para la usina. Pero tenemos nosotros la responsabilidad de hacer justicia con él y con su recuerdo, con su memoria, y de hacer que este día sea luminoso en realidad. Por eso también agradecemos que estén y que nosotros podamos compartir un ratito de su figura, de lo que era, porque bueno, él nos iluminaba con su energía, con su entusiasmo, con sus ganas, con su trabajo. Y como digo, es un ícono, no solo en el barrio, sino para nosotros puntualmente en la usina, porque fue el primer usuario de la usina. Él, cuando se inaugura la usina, viene a esta misma sala, armamos la oficina acá porque todavía los instrumentos no habían llegado, y él pone sus carpetas, y los primeros 4 proyectos que tomamos aquí en Peñarol los trajo Sebastián. Uno de ellos, un emblema hoy en día para nosotros, que es la murga La Peñarola, y ahí el proyecto fue tanto en lo sonoro, grabar las canciones de la murga, como en lo audiovisual. Y después también trajo un proyecto que fue audiovisual, que tuvo que ver con patrimonio y que tuvo que ver con uno de sus grandes sueños, que era el artesano, el teatro. La idea de él era recordar, por medio de un documento de entrevistas, preguntar a la gente qué había sido el artesano para ellos y proyectarlo, qué iba a ser en el futuro. Él ya tenía en el horizonte que eso iba a volver, que el teatro iba a volver, y bueno, hoy es parte del circuito cultural que tenemos en poquititas cuadras, en poquititos metros aquí en Peñarol. Y por eso, y después trajo el otro proyecto que fue el contacto con la primer mujer usuaria de la usina, que Ada, él en su proyecto Ada Voladora, que ella fue la primera mujer que hizo en la parte de sonido, y además tuvo el honor, y nosotros tuvimos el honor de que fuera el número musical en la presentación de la usina cuando se inaugura.
Y vamos a recorrer esos 5 años y, como decimos, con la figura de Seba Moreira. Hoy queremos presentar un proyecto que sale desde la usina para la gente, ¿no? Los proyectos vienen de la gente para la usina. Presentamos un proyecto que sale de la usina para la gente, que es la canción de la usina, recordando esos 5 años. Y nuestra idea era que los usuarios y las usuarias pudieran ser los intérpretes de esa canción. Presentamos ese proyecto para poder sacarlo adelante, y tanto las murgas, La Peñarola, como digo, uno de los primeros proyectos que trabajó, como la murga La Zafada, murga de niños y adolescentes. Y también la otra murga que grabó fue la Wonder Murga, que es una murga de mujeres, que lamentablemente no pudo acompañarnos en este proyecto, pero bueno, también su corazón sabemos que estuvo con nosotros trabajando. Y para eso, bueno, invitamos a los usuarios. Y en la figura de Edén, que es el director tanto de La Peñarola como de La Zafada, que él les va a contar un poquito lo que fue ese trabajo de esta canción. Ahí entra justamente, era lo que iba a decir, entra en juego todo el trabajo que se viene realizando contigo a la cabeza como director de estas 2 murgas. Primero preguntarte, ¿no?, la importancia de contar con un lugar así para la murga, de esos primeros proyectos que surgieron acá, hacer un poquito de memoria también con eso, y después hablemos de la canción que se presenta. En el caso de La Peñarola debemos remontarnos al invierno del 97, acá en pleno corazón de Peñarol, frente a la estación Peñarol, digamos, en el kiosco de la familia Celentano, del Sapo. Entraron a aparecer unos cuantos jóvenes, casi niños, digamos, porque en aquella oportunidad tuvimos que sacar bastantes permisos de menor. Hoy no se podría salir porque la mitad de la murga tenía menos de 18 años. Y bueno, y ahí entre el plantel teníamos al Alemán, a Duncan, a Pablo Pombo, a Sebastián, a Martín Cabrera, mucha gente de acá del barrio y otra gente que se arrimó. Y bueno, y en esas idas y venidas que a uno le queda siempre en el recuerdo de los grupos, de encontrarnos por acá por el barrio. Sebastián era una de las personas que siempre andaban a la vuelta y siempre con muchas ganas de hacer cosas. Y en algún momento nos convidó a venir por la usina a grabar canciones de La Peñarola. Bueno, él, aparte de importarle mucho el trabajo social y tender redes en el barrio y la parte cultural, siempre estuvo muy, muy despierto a la cuestión de la murga y de las cosas que pasaban en el barrio. Bueno, desde ahí fue que empezamos a armar las canciones y a grabarlas. Él también siempre tuvo el gusto de mezclar las generaciones, por eso que aparece La Zafada. Entonces, bueno, entre niños, jóvenes y veteranos, fue que en principio se grabó por separado, y después la idea de los 5 años de homenajear el trabajo de la usina y de homenajear también a Sebastián, pasar un poco por la mente y el corazón todas las cosas vividas con él, y siempre con alegría, porque fue lo que él dejó acá en el barrio. Más allá de que se grabó, ¿va a haber algún lugar donde se va a estar presentando esta canción? ¿Va a haber algún momento, o sea, alguna presentación de ambas murgas? En realidad hicimos una experiencia que nos tiene muy contento. El MEC cuenta con 19 usinas, 10 en el interior, 10 en el Montevideo y 9 en el interior. Y bueno, sucede que algunos integrantes de La Peñarola viven en Salto, otros en Parque del Plata, entonces pusimos en funcionamiento la red y fue grabado en 3 usinas distintas. Hay un proyecto y una idea de poder seguir tendiendo redes con las 19 usinas y trabajar en el mismo sistema. Mucho sin verse, fuimos eligiendo como las partes según el texto, según la altura de la melodía, y así fueron grabando personajes de carnaval y del canto popular, más los jóvenes, como habíamos dicho anteriormente, y los niños del barrio. Quiero agradecerle a los dos por el trabajo que hacen y también por este recuerdo que se permite hacer hoy. Así que muchísimas gracias, un móvil especial para todos. Y bueno, con esto nos despedimos. José y Tania, continúan ustedes. No, que lo dejamos a él. Perfecto, Natalia. Bueno, te agradecemos por este contacto allí desde el barrio Peñarol, también a Pablo, a Edén y bueno, a toda la gente de la zona que siempre nos acompaña. Como vos decías, es un contacto que nos toca mucho y nos toca muy de cerca. Así que el abrazo para toda la gente allí en Peñarol y por supuesto que también a Rosario, la mamá de Sebita Moreira, la abuela de Carobá, que también nos está mirando, así que le mandamos un beso grande a ella y a toda la familia. Hacemos una muy breve pausa, ya está el senador Mario Vergara con nosotros.
Después de una extensa jornada que comenzó a las 15 horas, la interpelación, pero hubo que prepararla antes, terminó a las 2 y pico de la mañana. Por eso recibir al senador Mario Vergara, por supuesto que para nosotros es todo un gusto, pero además el agradecimiento, estimado Mario, por hacerte un lugar y estar con nosotros, pues sabemos que además la agenda de hoy está muy ocupada. Pero es lo que corresponde, creo que la ciudadanía tiene derecho a ver un poco, ver las repercusiones de lo que fue ese diálogo tan extenso con los ministros Bustillo y Heber por un tema que sin duda genera mucha preocupación en la ciudadanía. Nosotros habíamos planteado justamente que tener buenas explicaciones es lo que la ciudadanía merece y necesita en estos casos. Pero bueno, lamentablemente no fue el caso, no obtuvimos explicaciones convincentes. ¿Cuál hubiera sido una buena explicación que dejara conforme a la bancada Frente Amplista? Y bueno, en primer lugar, asumir que en el proceso hubo errores, que la aplicación del famoso decreto del 2014, pues el argumento del gobierno es, nosotros aplicamos este decreto del 2014 a rajatabla. Y no es cierto, porque nosotros demostramos que el decreto no obligaba al gobierno a expedir el pasaporte en esas circunstancias. Un narcotraficante conocido con profuso prontuario delictivo, una persona que estaba siendo investigada a nivel internacional, una persona que está presa por tener un pasaporte falso. O sea, son todas circunstancias que meritaban otros tiempos, otra cautela, otra prudencia. El plazo no habla el decreto no habla de plazos. Y con el diario del lunes podemos decir que es desafortunado también el proceso porque el resultado es vergonzoso. Sí, hoy hay un narcotraficante uruguayo prófugo de la justicia internacional. Y la expedición del pasaporte fue funcional a ese proceso. Nadie asigna acá intencionalidad ni connivencia de ningún tipo, pero que fue funcional. Admitir eso ya de pique hubiera sido una diferencia. Admitir que se pudo actuar de una manera diferente, admitir que se podía haber interpretado otros artículos del decreto que habilitaban a actuar de manera diferente, y admitir que este episodio tiene un triste final que afecta la credibilidad, la reputación del país en la comunidad internacional, que afecta la confianza de la ciudadanía. Pues nada de eso sucedió. Los dos ministros se parapetaron en el hecho de que, bueno, ellos solo hicieron lo que podían hacer, estaban atados de mano, no tenían margen, esto era prácticamente un trámite administrativo común. Y nosotros decimos, no puede ser un trámite administrativo común de una circunstancia que de común no tiene nada. O la Cancillería recibe todos los días solicitudes de pasaporte de un narco que está siendo investigado y que está preso en el exterior. Por lo tanto, en la medida que no se tuvo ese talante, no se reconocen errores, no se reconoce que se podía haber actuado distinto, ni siquiera se reconoce con el diario del lunes que este episodio erosiona la reputación, la credibilidad del país, erosiona la confianza de la ciudadanía. Entonces, mal podemos considerar como satisfactorias explicaciones que no son tales y que bueno, no ayudan tampoco a mirar para adelante. Por eso es que el Frente Amplio definió que bueno, en ese contexto, cuando ellos dicen no nos equivocamos en nada y si lo tenemos que volver a hacer, lo hacemos igual, no podemos mantener la confianza de esos ministros y es por eso que el Frente Amplio hizo una moción de declaración del Senado donde plantea esto y plantea que nosotros entendemos que los ministros deberían dar un paso al costado. El término "el diario del lunes" fue utilizado también por los ministros para decir que cuando se tramita el pasaporte por parte de Sebastián Marcet, ellos no sabían, o por lo menos a nivel de Cancillería o Ministerio del Interior, no sabían que estaba preso, o no sabían que era narcotraficante. Bueno, eso se escuchó ayer. Sí, pero no es así claramente. Ellos de alguna manera arrancan sus respuestas diciendo, para nosotros esto se inicia en marzo de este año cuando aparece la requisitoria internacional. Y eso es inaceptable. Ya en mayo del año pasado había habido intercambios de información de parte del Ministerio del Interior. En septiembre cae preso Marcet en Dubái. Los primeros días de octubre hubo reportes de prensa internacional y local profusos, reportes con todo el prontuario. O sea, a ver, ¿cómo van a insinuar de que era un
un futbolista, un uruguayo más que andaba por el mundo y necesitaba un pasaporte. Y en noviembre, además, se reconoció ayer en la sesión que hubo averiguaciones, contactos a partir de solicitudes de drogas en cuanto a contactos que hubo entre el subsecretario de Interior y la vicecanciller, en 2 oportunidades. Además de la mentada reunión de la vicecanciller con el abogado de Marcet, justamente en donde lo que se dialogó fue el tema de la valija diplomática, la forma en la que rutinariamente un pasaporte se envía al exterior y que obviamente no fue la forma que se hizo esta vez, se hizo de una manera excepcional, inusual. No decimos que no ocurriera nunca, pero era claramente inusual, que es que alguien con un poder retira el pasaporte en la Cancillería y lo envía, en este caso con un familiar, a Dubái, que el propio ministro de Relaciones Exteriores decía, bueno, se dieron 30 casos el año pasado. 30 casos en 10.000 pasaportes. O sea, estamos hablando del 0,3% de los casos en que se operó de esta manera. Vaya si eso es inusual o extraordinario. Sí, incluso aquí hay, a ver, el tema responsabilidad política, por lo que estás diciendo, lo dejaron como de lado, no asumieron la responsabilidad política y sí achacan prácticamente toda una responsabilidad administrativa, Exacto. Tanto de un ministerio como del otro. Ayer Bustillo, una de las cosas que decía era que, por ejemplo, la cónsul que había hecho el trámite había hecho consultas, pero que eran lógicas las consultas, porque ella era nueva, porque era capaz que era el primer pasaporte que tramitaba, porque capaz que era la primera vez que concurría a hacer ese trámite. Y no, capaz que porque las consultas fueron porque le parecía realmente muy raro, ¿no? Ensayar eso como explicación realmente nos sorprendió, además de eso de una muchacha joven, nueva, sin experiencia, o sea, no se hace. Pero además, en todo caso, por joven o que sea muchacho joven no la inhabilita, porque por algo tiene la responsabilidad que tiene, y en todo caso solicitó instrucciones, porque a la luz de las circunstancias, era lo que había que hacer. Cualquier persona experiente en la Cancillería no hubiera solicitado instrucciones cuando se está hablando de un pasaporte para un narcotraficante preso en el exterior. O sea, realmente, lejos de ser una explicación, y lamentablemente tratan de trasladar la responsabilidad al área administrativa, al proceso. Bustillo le va a decir que esto es, digamos, de alguna manera reivindicaba que acá se había dado un tratamiento administrativo común. Y nos decimos, ¿cómo esto es un tratamiento administrativo común a un caso que de común no tiene nada? Y nosotros ponemos el foco en la responsabilidad política. Acá hay responsabilidad política y sobre todo a la luz, reitero, de un resultado que es vergonzante para el país. Hablando de responsabilidad política administrativa, también al que cesaron es por responsabilidad, se supone, administrativa, por lo menos por ahora, que es el subdirector de la Oficina de Identificación Civil. Sí, de eso nos enteramos en la propia interpelación. El ministro del Interior dijo que a él le habían llegado el inicio de eso el día sábado. No tenemos mayor información que esa por el momento, pero bueno, da la sensación de que no se asumen responsabilidades políticas y que de alguna manera se corta por un lado más fino el tema de eso que se había anticipado, de que podían rodar cabezas. Bueno, se fue realmente a un segundo orden, en un contexto, reitero, donde no se asumen errores, no se asumen responsabilidades políticas, no se asume que se podía haber actuado de otra manera, ni siquiera se asume que este episodio no nos ha hecho bien de ninguna forma. Si se hubieran asumido los errores, las omisiones, aunque no hubieran rodado cabezas de los responsables de cada uno de los ministerios, particularmente hubiera quedado conforme. Bueno, por lo menos es un talante para decir, bueno, no actuamos del todo bien, podíamos haber aplicado el decreto de otra manera y eso no hubiera tenido el mismo resultado. Decir que hay asumir la responsabilidad política. Para eso están los ministros. No está bueno y por eso nosotros tenemos también esa dureza después de decir, bueno, tienen que salir. Porque no está bueno que los dos ministros de Estado relevantes, como es el canciller y el ministro del Interior, no asuman responsabilidades políticas y tratan de dar la fundamentación de un proceso tan complejo, pero a su vez tan vergonzante, a los procesos administrativos.
o a normas del periodo anterior, en la clásica de que la culpa la tiene el gobierno anterior, ¿verdad? O sea, realmente tienen que asumir otro tipo de responsabilidad y eso no lo vimos en la interpelación de ayer y por eso la reacción del Frente Amplio en ese sentido. ¿Qué opinión te merece el papel que jugó el doctor Alejandro Balbi como abogado de Marcet? Bueno, todo el mundo tiene derecho a un respaldo jurídico, una defensa, ¿verdad? Desde el punto de vista profesional no tenemos nada para decir. Lo que está claro es que eso de que él haya podido tener rápidamente una entrevista con la vicecanciller habla de que es un abogado que tiene llegada. Y pues seguramente por eso cobra lo que cobra también. Pero lo que está claro, el foco nuestro no está en Balbi. Balbi hace su trabajo y aprovecha en todos casos sus contactos. El problema nuestro es entender que sobre todo explicar y ayuda a explicar que Cancillería en particular estaba al tanto del tema Marcet mucho antes de marzo, cuando se hace la requisitoria internacional. Y bueno, el tema en conversación con la vicecanciller era la fecha de la próxima valija diplomática. Cuando la canciller le dice, bueno, falta un mes para la próxima, el que estaba urgido por un pasaporte era Marcet, no el Estado uruguayo. No había por qué haber habilitado ese mecanismo excepcional. Está claro que él estaba urgido porque es lo que surge de las escuchas telefónicas del proceso en Paraguay, donde él claramente dice, necesito un pasaporte antes que venga la deportación. Porque si no lo deportaban a Paraguay por andar... Podía ser a Paraguay o Uruguay, no se sabía dónde, pero lo que estaba claro es que él buscó un pasaporte en otros países, no lo consiguió y termina en Uruguay, que es su país de origen, pero en la urgencia de obtener un pasaporte para poder salir de Emiratos Árabes antes de la deportación. Se ha hablado de que puede ser un error, de que puede haber sido una distracción, una omisión, una falta de coordinación, de todo eso. Pero se descartó en reiteradas oportunidades ayer la conducta dolosa, por lo menos a nivel de los ministros. Nosotros no tenemos ningún elemento para decir que acá se actuó con intencionalidad ni con connivencia con el narcotráfico. Eso, por supuesto, que no lo tenemos sobre la mesa. Lo que sí hubo errores y el desenlace fue triste, fue malo. Entonces hay que asumir las responsabilidades políticas. Si pensáramos que había otro tipo de responsabilidad, estaríamos en la órbita penal. ¿Alguna intervención de los senadores oficialistas intentó también como que separar entre buenos y malos a los senadores de la bancada interpelante, de la bancada del Frente Amplio? Eso es jueguito político. Usted, Vergara, qué mal tono usted, y sobre todo señalaban algún senador del MPP, por ejemplo. Sí. Es un tema de estilos, porque tener buen tono no significa no ser duro, ni ser preciso en lo que se pregunta, ni ser duro en las respuestas. O sea, acá hay un tema de estilos más bien, y ese juego de contigo sí, contigo no, es parte de una chicana, de un intento también del oficialismo de poner cuñas dentro del Frente Amplio, separando el lado más radical del lado más moderado y cosas por el estilo. Chicana política menor, y reitero, se puede mantener el buen tono y ser igualmente duro o más duro, pero cada uno tiene su estilo y nosotros lo respetamos. Senador Mario Vergara, muchísimas gracias. No me perdonaría que se fuera sin hacerle una pregunta... sí, la fácil. Con respuesta bien sencilla. ¿Va a ser candidato en las internas del Frente Amplio? Estamos discutiendo ese tema a nivel de convocatoria sereñista. Hemos definido, sí, a nivel de convocatoria que vamos a trabajar, y estamos trabajando, con la intención de tener una formulación electoral común para las elecciones de 2024, tanto a nivel nacional como a nivel de cada uno de los 19 departamentos, cosa que es un desafío porque todos sabemos que en política cada departamento es un mundo, y también trabajar para tener una candidatura propia en la interna del Frente, porque entendemos que el espacio serenista es una de las sensibilidades principales que hay dentro del Frente Amplio, y el poner el abanico de las sensibilidades que hay en el Frente Amplio hoy es necesario, tiene que expresarse electoralmente.
Estamos en esa conversación, no se han definido nombres, estamos en esa conversación y apuntamos en un plazo que no debería ser demasiado largo a tomar definiciones en la materia y obviamente cuando las tomemos se harán públicas. Muchísimas gracias, Mario. Ha sido un gusto. Senador Mario Vergara, agradeciéndole muchísimo, ¿no? Porque después de una jornada muy intensa, como decíamos, jornada intensa que además no ha terminado, porque tiene para un buen rato más todavía de agenda de medios de comunicación. Muchas gracias, Mario. Un gusto. Bueno, ahora queremos ver cómo está la ciudad de Montevideo. ¿Cómo anda la ciudad de Montevideo? Mirá qué lindo, mirá qué lindo. ¿Cómo has quedado, Palacio Salvo, sin el casquete, sin la torre aquella que te caracterizó durante tanto tiempo? Ahora quedó como que le falta algo, ¿no? Pero nos vamos acostumbrando. Sobre todo las nuevas generaciones se van acostumbrando a conocer el Palacio Salvo de esta manera. Pero mirá qué maravillosa vista de la Plaza Independencia. Nunca diga casquete adelante de un payador. Las palabras que terminan en ete es como que le provocan provocan a los payadores, ¿sí? Sí, barrilete. También. Ahí va. Sí. Ahí va. Ritmo. Diga usted, palabras que terminan en ete. Sí, hay varias palabras que hacen el sainete. Nunca digan chijete tampoco, ¿eh? Perfecto. Ahí va. Está linda la mañana, ahí lo vemos, ¿eh? Hermoso. Bueno, y nosotros estamos hermosa entrevista. Prácticamente en el final. Muchas gracias al entrevistado. A mí no. Sí. No por ser que hoy vamos a tener mucho Mario Vergara en los medios de comunicación, porque es pertinente, es el tema del día, pero profundo y en los temas que todos queremos conversar en el día de hoy. ¿Es tiempo de agenda cultural, chiquilines? Es tiempo de agenda cultural, exactamente. Y bueno, iba a decir. la arranco yo con una película. Sí. Ustedes saben, estamos celebrando los 70 años, 70 películas, este festival de Cinemateca que forma parte de su celebración. Y Historias Mínimas es un film argentino conocidísimo que le valió un premio Goya a su director Carlos Sorín. Se va a estar presentando en el día de hoy a las 17 horas y a las 19 en Cinemateca. Varios personajes en la carretera, en plena Patagonia. Las historias parecen independientes y son ciertamente mínimas, pero su sutil entrelazado exhibe una maestría cinematográfica. Este tema de Historias Mínimas es lo que define gran parte de la filmografía uruguaya, argentina y lo que ha tenido éxito. Y quiero decir, celebrar que esté Bosco, por ejemplo, también nominada a los premios Goya, así que ojalá traiga Esta un película premio. en Estados Unidos sería definida como una típica road movie, ¿no? Sí, pero tiene las eso películas de de carretera, que es particularmente Historias Mínimas, la recuerdo como una película también, divina. Muy bien, bueno, de la película lo llevo al teatro, del cine al teatro. ¿Por qué? Bueno, Tender es una pieza teatral que se trata sobre el encuentro y desencuentro entre dos personas. 22 escenas en las que se vivencian momentos de duda, conflicto, pasión, dolor, alegría en relación a cómo amar y ser amado o amada. Esta obra, que se enmarca en el Festival de Dramaturgia Joven de Galpón, tiene como autora y directora a Martina Ferreira y habrá funciones hoy y mañana a las 20:30 horas. Tender. Y bueno, yo tengo una propuesta para la noche de la nostalgia. Ajá. Combo Camagüey. Voy a decirlo bien. Exactamente. Yo ya te iba a tirar que nuestra todos especialista los en música tropical y arranca con Congo Camagüey. Pilar tiene todos los libros del combo Camagüey, Pero aparte, mirá, está vestida como para el combo Camagüey. Sí, para el Combo Camagüey. Para el 2 y 1, Pilar. Las muchachas van así vestidas a la Yasa a bailar. Combo Este Camagüey. sábado, combo Camagüey. No es el sábado. De nostalgia, es la propuesta para mañana 24 de agosto en la Sala Citarrosa. La orquesta será presente para recordar éxitos que marcaron a la música tropical en el país. Atención. Atención. El repertorio. Sí. Contará con temas como Payaso de tu amor, Oxígeno, La Fundición y Si yo tuviera un palacio, ¿no? La fundición. Eso dijo una. Hay peligro, hay peligro, hay peligro, hay peligro, la fundición. Bueno, veo que lo saben todo. Será mañana miércoles a las 20 horas, Sala Citarrosa, entradas en la boletería del teatro. Qué vestuario de Combo Camagüey recién. Camagüey. Divino. Combo Camagüey. Muy bien. Mañana 24. Muy bien. Y váyase repitiéndoselo. Combo Camagüey. Combo Camagüey. Señoras, señores, hasta acá llegamos, Nos vamos. Que pasen bien. vamos, Volvemos sí. mañana. ¿Volvemos mañana? Sí, estamos por acá. Preparando la nostalgia con todo. Hasta mañana.